durante esta época de la década del 70, en realidad durante toda esta época, lo que vamos a encontrar a nivel del contexto histórico-social es que si bien en algunas partes del mundo comienzan a estabilizarse las sociedades, las economías, la paz social, en algunos otros lo que sucede es que ocurre exactamente lo contrario. Como hitos o como elementos característicos de esta época, lo que tenemos es que finaliza la guerra de Vietnam con la derrota, si se quiere, de Estados Unidos y del bloque que había configurado en esa zona. Dentro de lo que son los países o la Unión Soviética, empieza de a poco a resquebrajarse ese bloque que había generado con China y configurando el bloque comunista, y se de alguna manera separan entre el bloque europeo y el bloque oriental o asiático. Pero siguen perdurando o perduran durante varias décadas más los regímenes comunistas en estas zonas. Por el otro lado, Europa, que había sido el eje de las guerras que marcaron el principio del siglo XX, empieza a levantarse de alguna manera económica, social e industrialmente, y se configuran en algunos países, sobre todo los países escandinavos, como las grandes potencias, incluso teniendo niveles de vida mayor que en Estados Unidos, que ya se había configurado desde hace bastante como la potencia mundial. Por otro lado, lo que vamos a tener en muchos países del mundo, en lo que respecta a nosotros, en la mayoría de los países de Latinoamérica, van a producirse los grandes gobiernos de facto o las grandes dictaduras latinoamericanas que van a asignar toda la década y que van a tener lamentablemente el aval de potencias y de países que quieren desterrar de alguna manera ese germen comunista que había dando vueltas por todos estos países. Lo que también lleva a la construcción y cristalización fundamentalmente en cada uno de estos países de grupos que se consideran o se llaman de extrema izquierda y que van a perdurar también durante mucho tiempo. En algunos de los casos, estos grupos fundamentalistas tienen características muy bélicas y que van a marcar sus sociedades. Yo les pongo dos casos que no son de América Latina, sino que son europeos, como el IRA y la ETA, en Irlanda y en España, pero que dentro de lo que son los países de Latinoamérica nosotros podríamos encontrar casos muy similares que se van a estar desarrollando y que proponen otra mirada sobre la sociedad y sobre la producción en la sociedad. Fundamentalmente porque en la mayoría de los casos lo que plantean es una economía de tipo socialista en lugar de la capitalista que maneja el mundo. Con respecto al arte de esta época, lo que hay que tener en cuenta o lo que hay que primero observar es que en muchos de los movimientos lo que vamos a tener es una derivación del arte producido en décadas anteriores, tanto por su continuidad con los movimientos como por la utilización de alguna manera de ese envión revolucionario dentro del ámbito artístico. En su gran mayoría lo que intentan hacer los distintos movimientos que se producen en esta época es visibilizar problemáticas y situaciones que se producen en cada una de las sociedades y que vienen arrastrándose de décadas anteriores. Esa visibilización puede ser desde grupos contraculturales o considerados contraculturales o grupos artísticos que lo que hacen es, de alguna manera, cambiar la forma de concebir el mundo. En el caso, yo les puse ahí el caso de la música, por ejemplo, en la que aparecen géneros que en las décadas anteriores se empezaban a gestar, por ejemplo,
el soul en la década del 60, que empieza como a derivar en subgéneros como la música funk o la música disco. Empiezan como a abrirse a nuevos géneros, pero con una gesta o con un inicio en épocas anteriores. Y eso de lo que nos habla es de una tolerancia a la diversidad que empieza a vislumbrarse en todo el mundo. Por otro lado, también el arte lo que va a hacer es visibilizar problemáticas. Y cuando hablo de problemáticas, hablo de la forma en la que tenemos de habitar el mundo, de agotar todas las estructuras que posibilitan nuestra vida, cómo contaminamos el medio ambiente, cómo saturamos de elementos de desecho continuamente a nuestras sociedades y cómo eso va afectando de alguna manera la forma en la que vivimos. Por eso también denuncia una problemática. Pero lo más sobresaliente de toda esta época es que dentro del mundo artístico y basándose en todos los movimientos que vienen produciéndose en el siglo, incluso desde fines del siglo XIX, lo que va a surgir en esta época y va a tomar real importancia es el afianzamiento de lo que se considera o se llama arte conceptual. Y ahora en la próxima diapo les explico cuál sería la diferencia con el arte producido en épocas anteriores. No es que en esta época solamente se va a producir arte conceptual, pero este tipo de artes va a tomar real importancia y se va a valorizar como el arte académico de principios del siglo, por ejemplo.